Ruth, qué gusto verte, ¿cómo estás? Hola Ruth. Hola, muy bien, Tiempo, ¿ustedes buen cómo día. están? Muy bien, preparándonos para un día muy caluroso. ¿Estás en Santiago o estás en Temuco? En Santiago todavía. En Santiago todavía. Las vacaciones se ven lejanas. Se ve lejana. A ver, Ruth, lo que estamos viendo en curso, ayer lo decía el presidente de la UDI, él decía el esfuerzo acá de la derecha tiene que ser llegar a un acuerdo de demócratas a republicanos. Y es un poco el discurso que están señalando todos en Chile Vamos, ¿no? Actuar unidos, pero también está declaraciones que hizo Arturo Esquella, creo que fue el domingo, hace 2 domingos atrás en el Mercurio, muy claro diciendo que el Partido Republicano va a llevar candidatos propios de gobernadores por lo pronto. Entonces, ¿cómo van a juntar los intereses de Chile Vamos con la proyección que tiene que hacer Republicano? ¿Cómo viene esa conversación a futuro? A ver, nosotros más que preocuparnos por los intereses particulares de algún conglomerado o algún partido, estamos preocupados de los intereses de los chilenos. Y en eso nosotros estamos haciendo un trabajo muy riguroso, responsable, eligiendo los mejores candidatos a concejales, a cores, a gobernadores y a alcaldes. Obviamente en los alcaldes va a haber algún tipo de coordinación, eso esperamos nosotros también, tenemos toda la voluntad política de hacerlo, ya que hoy día cuando tenemos frente a nosotros como adversarios al Partido Comunista y al Frente Amplio que tanto mal han hecho en las comunas donde han gobernado, lo vemos en Santiago y en otras comunas, o Valparaíso, que son comunas emblemáticas donde lamentablemente ha habido malas administraciones, y ahí nosotros queremos tener personas íntegras que conozcan la realidad de sus localidades, que trabajen con mucha transparencia. Sabemos todo lo que está pasando con los temas de convenios de los municipios, y la verdad es que nosotros, más allá de ir a competir por competir o llevar 345 Claro. candidatos en todas las comunas, queremos llevar buenas personas. Ya, eso significa que entonces sí, el Partido Republicano está con la decisión tomada de ir con Chile Vamos y buscar, ¿no es cierto?, un solo candidato. Pero en gobernadores usted tiene la decisión tomada de ir por el camino propio, ¿no? ¿O no necesariamente? Sí, más que ir con Chile Vamos en una lista, la idea es ir coordinados, porque las elecciones de alcalde son muy distintas a las de gobernadores. Las de gobernadores te permite, ¿cierto?, tener una segunda vuelta cuando hay muchos candidatos. La de alcalde, obviamente, si la derecha va fraccionada y vemos que la izquierda va en una sola lista, ahí hay posibilidades de perder esas alcaldías. Por lo tanto, ahí hay que ver comuna a comuna cómo se van dando las cosas, con el fin, ¿cierto?, de recuperar las comunas para el sector, y sacarlas de aquellas malas administraciones que hay hoy día. Entiendo entonces eso es lo que se conoce como pacto por omisión, es decir, que al menos lleguen a coordinación. Cuando habla de coordinación es que puedan omitirse en algunos ustedes o otros Chile Vamos, por supuesto, en pos de dejar el mejor candidato, ¿sí? Sí, nosotros más que hablar de pacto preferimos hablar de coordinación en estos temas. Acuerdo por de omisión alcalde, sería, ¿no? Pero funcionaría así, es por omisión, es decir, uno u otro, pero no los dos, para no atropellarse entre sí en determinados municipios. A eso me refiero. Sí, a menos que veamos que estén llevando un muy mal candidato y que sea muy malo, digamos, para esa comuna, para esos habitantes, habría que también empezar a competir, digamos, pensar en competir. Y una mirada más amplia de cómo se están relacionando ustedes con el bloque de derecha, con Chile Vamos. Le escuchaba a dos personas que le preguntaban el fin de semana sobre cómo querían que fuera el futuro. Y Javier Macaya hablaba que idealmente lo más amplio posible, desde demócratas hasta republicanos, dice Javier Macaya, el presidente de la UDI. Y le preguntan a Francisco Chaguán el sábado, y él dice, bueno, lo más amplio posible, desde demócratas y guarda silencio, y dice, hasta Chile Vamos, dice. Hay una diferencia allí. Hay una diferencia grande, es decir, hay dos visiones expresadas en dos frases. ¿Cuál le gusta más a usted? A ver, yo creo que aquí, más allá de hablar de coaliciones hacia el futuro o de pactos futuros, la verdad es que nosotros estamos por pactar con la ciudadanía, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, más allá, ¿cierto?, de buscar una fuerza común en algunas elecciones futuras como son las parlamentarias. Por ejemplo, nosotros ahí en eso tenemos muy claro, digamos, cuál va a ser nuestra posición en esa materia. Hoy día sí es importante trabajar coordinados para las municipales, no así para las gobernaciones, o llevar lista única, en el caso nuestro que vamos a llevar lista única en concejales y cores, pero cada uno querrá diferenciarse o trabajar de la forma, ¿cierto?, de hablarle a sus electores.
y en eso Francisco Chaguán siempre ha sido muy claro en su postura respecto a republicanos y tampoco esperamos que cambie la noche a la mañana. Ese es el mapa, digamos, de elecciones, de cómo cómo cada fuerza política, como bien dices tú, Ruth Hurtado, empieza, ¿no es cierto?, también a buscar la proyección de su propia identidad. Pero hay un dato acá que es lo que decía el expresidente Sebastián Piñera en una entrevista en La Tercera hace una semana atrás, que decía que el hecho de no haber logrado un acuerdo constitucional había debilitado a la derecha. Y fue muy claro y duro en criticar al Partido Republicano, que tenía, digamos, que eran el resorte para poder llevar adelante el segundo proceso constitucional. Es decir, todavía aquí hay un talonario de boletas que le están pasando al partido. ¿Cómo recibe esto el Partido Republicano, Ruth, considerando que la figura que hace este punto es el expresidente Sebastián Piñera? Efectivamente, lo que más llama la atención es precisamente que la crítica venga desde él. No olvidemos que nosotros como Partido Republicano no buscamos este segundo proceso. Sin embargo, él fue el que el 15 de noviembre propició este acuerdo por la paz y nueva constitución, que ninguna de las dos cosas han llegado a nuestro país. Sorprende que él, por de alguna manera salvar su gobierno, cedió ante la izquierda más radical, cedió ante la violencia. Y creo que es importante también recordar eso, recordar que hoy día estamos en esta incertidumbre no solo constitucional, que si bien ya se cerró el proceso, pero seguimos todavía con algunas voces que hablan de reformas, es gracias, digamos, al gobierno de Sebastián Piñera. O sea, claramente cayeron pésimos las declaraciones del expresidente en el Partido Republicano, Ruth, por lo que usted dice. Evidentemente, él no hace ninguna autocrítica a su mal gobierno. Él no tuvo, en materia de seguridad también tuvo deficiencia, en materia de orden público también tuvo deficiencia, y sobre todo en esta materia constitucional, en donde se buscó salvar la figura del presidente por sobre los intereses de los chilenos, donde se cedió finalmente ante la violencia que tenemos hasta el día de hoy, violencia que lamentablemente sigue en aumento. Vemos cómo día a día los homicidios crecen y todos los días nos despertamos con noticias tan horrendas, ¿cierto?, de la mano de la delincuencia y el crimen organizado. Hablamos con Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano. Entiendo, ¿no es cierto?, que las declaraciones que hizo el expresidente Sebastián Piñera, haciendo la retrospectiva, pero aquí hay un punto, por eso usted dice, él no hace ningún mea culpa. ¿Y ustedes, el Partido Republicano, hace algún mea culpa? ¿Por qué? Porque lo que decía Sebastián Piñera es que uno de los principales errores fue haber puesto en duda la ley de aborto en 3 causales, decía él, porque eso alineó a las mujeres. Y dice que si se ven bien los resultados, la gran derrota se produjo entre las mujeres y entre los jóvenes. Él hace el punto muy claro respecto de eso, que fue uno de los puntos polémicos y que podríamos poner, ¿no es cierto?, en la agenda valórica, frente a una sociedad que a lo mejor es más liberal, Ruth. Sí, la verdad es que nosotros nunca quisimos poner en riesgo el aborto en 3 causales, lo dijimos, esa materia de ley que hay que discutir en el Congreso con mayor amplitud, con mayor discusión, no en un periodo tan acotado, que además el aborto no es materia constitucional. Lo que nosotros hicimos fue defender el derecho a la vida, que es muy distinto, ¿cierto?, a hablar de aborto, y aquí hubieron voces que se aprovecharon de esta situación, ya sea por las encuestas, porque eran más propicias, o la izquierda, ¿cierto?, para tratar de instalar que aquí se retrocedían derechos hacia las mujeres, cuando finalmente esta propuesta traía muchos más derechos a las mujeres, incluso claro, pero eso quedó actualmente. Como usted sabe, en política a veces es la imagen que queda lo que prima por sobre el contenido, y aquí quedó esa imagen, porque era republicanos que se estaban oponiendo a eso y no se pudieron sacar ese mote de encima de ustedes. Sí, lamentablemente incluso las críticas vinieron de personas del mismo sector, lo que hizo mucho daño. Entonces, nosotros sí hacemos un mea culpa en el sentido de que no pudimos lograr convencer a la ciudadanía. Pero en poner en riesgo, digamos, esta causal, que nosotros lo hemos dicho, nosotros somos pro vida, estamos en contra de esto, pero no era nuestra intención, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Si nosotros hubiéramos querido prohibir el aborto, lo hubiéramos hecho de manera muy expresa, digamos, y hubiéramos intentado al menos poner alguna indicación que dijera se prohíbe el aborto en Chile, por Ruth, ejemplo. Usted escucha a la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, conversando en Primera Pauta. Quería llevarla a otro tema que los han mencionado. Nosotros en varias entrevistas que hemos tenido se ha dicho que la derecha en general tiene una gran oportunidad. Hay varios analistas que dicen, salvo que
metan las patas, la derecha debería tener el próximo gobierno. Pero otros que van más al detalle dicen, si la derecha va con dos candidatos, es decir, va con José Antonio Kast y va con Evelyn Matei, se la va a dar en bandeja al actual oficialismo, me refiero a la carrera presidencial. ¿No hay posibilidad que José Antonio Kast vaya a una primaria con Evelyn Matei para que después tengan un candidato único y no compiten entre sí? La verdad es que las candidaturas presidenciales por lo general siempre tienen segunda vuelta. Sería muy ingenuo señalar que en primera vuelta algún candidato va a ganar, siempre han habido pronósticos respecto a eso, pero es muy difícil porque las fuerzas políticas se dividen en una candidatura presidencial. La izquierda siempre va a tener a 2 o 3 candidatos, la derecha 2 o más, por lo tanto decir que si vamos separados, digamos, o no queremos ir a primaria se va a perder la presidencial, yo creo que no es así. Ya, pero primaria no va a haber entonces. No va a entrar en una primaria. No, primaria no va a haber, no. ¿Y cuál ya lo hemos señalado en distintas ocasiones. El resultado yo lo he escuchado y digo, ¿cuál es la razón de fondo por la cual ustedes prefieren ir por un camino propio? ¿Tiene que ver con la proyección del partido, con reforzamiento de la figura de José Antonio Kast? O sea, ustedes son socios en algunas cosas muy puntuales, pero quieren mantener la independencia respecto a los partidos de la oposición. ¿Es eso? Efectivamente, nosotros en esta materia la diferenciación es súper importante cuando tú te vuelves algo igual a lo que, por el objetivo que tú naciste. El Partido Republicano nace con el fin de diferenciarse de la derecha tradicional, de ser disciplinado, de ser sólido en el momento de defender nuestras ideas, nuestros principios, aunque parezcan en algún minuto que son una locura, como parecía, ¿cierto?, hace un tiempo cuando José Antonio proponía la zanja y que hoy día efectivamente el gobierno que tanto criticó, no sé, desde su vocera hasta todos los integrantes criticaron, hoy día están fue tema el fin de semana, Sí, se le empezó a llamar pretiles en vez de zanja, pero están haciendo la misma zanja que se le critica, así ese punto, o sea, se lo concedo. La retroexcavadora. Se lo concedemos. Entonces, claro, uno dice, nosotros en ese sentido defendemos nuestras ideas, no las cambiamos, no vamos acomodándolas según las circunstancias como lo hace este gobierno o como lo hacen distintas coaliciones, y en eso el Partido Republicano quiere seguir manteniendo su independencia o su diferenciación, digamos, sobre todo con la oposición que hoy día ha estado haciendo un muy mal trabajo. Lo veíamos el fin de semana con la entrevista del gobernador Orrego cuando decía tenemos que llegar a un pacto, un gran pacto de seguridad. ¿De qué sirve un pacto político para enfrentar la seguridad? Si aquí lo que tiene que hacer él como gobernador, pese a no tener todas las atribuciones en materia de seguridad, es trabajar coordinado con la delegación presidencial, es trabajar coordinado con el Ministerio del Interior, con Seguridad Pública, con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Pero dice que están coordinados ya. ¿Qué más se puede hacer ahí? No sirve de nada. Bueno, tienen el gran pacto, la verdad es que los pactos o las mesas, los que se nos llama constantemente, no sirven de nada. Aquí lo que se necesitan son propuestas concretas y empezar a presionar al gobierno que utilice todas las herramientas constitucionales y legales para enfrentar este flagelo del crimen organizado que avanza tan rápido en nuestro país. Queda muy poquitito. Mi última pregunta, al menos en beneficio del tiempo, tiene que ver con el tema previsional. ¿Hay alguna postura en la que ustedes se puedan sumar? Me refiero, ayer Diego Chalper decía PGU 250.000 con un proyecto de evasión y elusión, lo financiamos, y el 6% ahorro individual, estamos dispuestos ahora ya y lo firmamos. ¿A qué está dispuesto el republicano respecto al tema previsional que sabemos es urgente para Chile? Nosotros en nuestra propuesta de gobierno, de hecho, vería la PGU en 250.000 pesos. Creemos que ese es un piso en el cual se debe trabajar, un piso que además quedó aprobado por el presidente Sebastián Piñera, que este gobierno debería implementar. La evasión y la elusión, por cierto, que es un tema que hay que analizar, donde se pierden bastante impuestos, ¿cierto?, para que vayan a impuestos generales y poder financiar las pensiones, pero también hay otros temas que abordar, como son el incremento paulatino, progresivo de la jubilación, que es algo que nunca nadie ha querido tratar, pero que ha sido recomendaciones de distintos expertos en materia de pensiones, pero por sobre todo que el 6% vaya a los trabajadores y no a un fondo, ¿cierto?, administrado por un Estado, porque sabemos cuando el Estado administra lamentablemente.